Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Gracias por elegir estar aquí, decidir estar aquí y poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Recuerden que estamos analizando, estudiando, hermanos, en cuanto a lo que es las tribulaciones y sus propósitos. Y dentro de esto, ahorita estamos estudiando en sí de lo que son los propósitos que Dios tiene precisamente al momento de que nosotros entendamos, entendamos, ¿cómo le podría decir? Los eventos, sucesos que a veces llegan a trastornar nuestra vida, que a veces llegan a traernos tribulación, sufrimiento, angustia, y que eso a la vez pues nos puede llevar a la incertidumbre, a la incomprensión, o hasta a veces renegar de Dios. Pero cuando ya tenemos una clara idea de lo que conlleva todo esto, hermanos, obviamente nos va a ayudar mucho a mantenernos en la fe de nuestro Dios, a seguir perseverantes en ellos. Aunque la semana pasada, si no mal recuerdo, estuvimos hablando en cuanto a una de las cosas que el Señor nos ayuda al darnos a entender todo esto, es tener el ser complementados, el ser perfeccionados. Por eso Santiago decía: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Hablamos en cuanto a la paciencia. Pero después dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Nos perfecciona, nos capacita en el Espíritu para poder desempeñar, realizar cualquier cosa en el reino de nuestro Dios, mantenernos activos en las cosas de nuestro Dios sin importar lo que nos esté pasando en nuestro contorno, en nuestro alrededor, en nuestra vida. Que todo lo que nos está sucediendo alrededor de nuestra vida, hermanos, no afecte nuestra fe y sobre todo nuestra relación con nuestro Dios. Ahora vamos a ver otro punto, el cual uno de los propósitos que nuestro Dios tiene a través de las tribulaciones es también hacernos ver, hermanos, o el proveernos más bien una mucho mejor perspectiva de la vida, una mejor visión de la vida, un mejor panorama en sí de la vida misma. De hecho, en Marcos capítulo 8, Marcos 8, versículo 34, Marcos 8, versículo 34 al 38. Recuerde, hoy podemos llevar a cabo el estudio bíblico, dado que no se va a llevar la comunión del Señor ni la ofrenda, podemos entonces nosotros interactuar. Vamos a abrir el estudio para que también usted comente, comparta parte de lo que es el estudio de la palabra de nuestro Dios. Levante la mano y ya haga su pregunta, o amplíe más el concepto, la idea que estamos tratando. Nos ayuda más, hermanos, a interactuar. Usted sabe que a veces hay ejercicios que uno se pone a hacer, que una imagen con la otra, de que cuántas imperfecciones hay una con la otra, y cuando usted se pone a checar ese tipo de cosas, hay muchos juegos en lo cual, según tengo entendido, que la idea es oxigenar el cerebro. Oxigenar el cerebro. Cuando usted se pone a pensar más y se pone lo esfuerza en pensar, en realizar problemas, misterios y cosas así, usted está oxigenando el cerebro, y eso le ayuda también al cerebro, a mantenerse sano. Lo mismo lo podemos hacer, podemos aplicar
solución o esa idea en el concepto espiritual. Que también usted se ponga a pensar, que también usted se ponga a razonar y que usted comparta su opinión o pregunte. En la mañana, por ejemplo, yo no vi al hermano Jorge que le había levantado la mano en el estudio, no lo vi francamente, y la pregunta que él quería hacer era: ¿qué relación hay de Esdras con la parábola que estamos hablando, verdad? Y ya yo le tuve que explicar aún más en detalle eso. Le dije, si lo hubiera visto, hubiera servido mucho esa observación, ciertamente. ¿Ok? Por un lado, me ayuda a mí también en ser más claro en la idea, en el concepto, y ayuda también a que ustedes también eso lo aprendan más. ¿Ok? Una vez que hicimos la aclaración, el entendimiento, pues el único que se benefició ahí fue el hermano Jorge. Dijo, sí es cierto. ¿Ok? ¿Y quién más estaba ahí, brother? ¿Quién más? No me acuerdo quién más está ahí con José Medrano, ¿verdad? También. Ajá. También estaba poniendo atención. Sí, ¿verdad? Sí. Y ciertamente la idea era porque Esdras, siendo un escriba, un levita, un sacerdote, ¿ok? Él se preparó, dice que preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, ¿ok? Después para aplicársela a sí mismo, Esdras 7:10, y luego para enseñársela a su pueblo. Esdras es un prototipo o es una sombra de nuestro Señor Jesucristo, hablando en términos humanos. Que la razón que Esdras hizo esto era para que no se volviera a repetir lo que se cometió en el pasado. El pueblo, por no tomar en cuenta a Dios, dice, mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó, ¿qué? Discernimiento, entendimiento. ¿Okay? Y eso era lo que Esdras no quería que se volviese a repetir, para volver a ser nuevamente exiliados, castigados por Dios. Él en lo personal se preparó y luego se lo aplicó a sí mismo. Y luego es que la enseñanza, hermanos, tiene que impartirse con un perfecto sentido moral. Yo puedo llegar a ser un excelente maestro, un excelente predicador, un excelente lo que usted quiera, o un simple maestro. Okay. Pero si no aplico lo que yo aprendo, hermano, si aquí soy uno y afuera soy otro, es decir, aquí traigo el traje de predicador y allá afuera me lo quito, ¿qué significa eso? Exactamente. Okay. Exactamente. Estoy tratando de engañar a Dios, y a Dios no se le engaña. Yo los puedo engañar a ustedes, pero a Dios jamás. ¿Okay? Entonces, uno principalmente tiene que aplicarse la palabra. Esdras dice para aplicársela a sí mismo y enseñársela al pueblo. ¿Qué hizo Cristo? ¿A qué vino Cristo? Él conocía muy bien su misión, rescatar al mundo. Mas sin embargo, en términos humanos, ¿qué fue lo que hizo? Desde muy temprana edad Él se preparó también. Lo mirábamos desde muy chiquitito, desde muy joven, en la casa de Dios, preguntándole a los sacerdotes, cuestionándolos y enseñándoles. Fue creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Se preparó e inició su ministerio a la edad de ¿qué? 30 años. Y empezó a predicar la palabra de nuestro Dios. ¿Okay? Precisamente para enseñar al pueblo, para que no cometieran los errores que en el pasado se cometieron, cosa que se estaba cometiendo de nuevo. Hay mucha relación con ello. Ahora es a nosotros. Ahora es a nosotros. Y precisamente también esta idea nos enseña de que en la vida cristiana no va a ser nada fácil. Va a haber mucha contrariedad, va a haber mucha adversidad. Precisamente compartía con mi esposa Alicia la idea de Jonás, precisamente. Y la empezaba a cuestionar en el caso de Jonás. ¿Qué significa el nombre de Jonás? ¿Te acuerdas? El nombre de Jonás. ¿Se lo olvidó? ¿Qué significa el nombre de Jonás? Jonás, ¿qué significa el nombre de Jonás? Paloma. Y en aquel tiempo, ¿para qué se usaban las palomas? Era una mensajera. ¿Okay? Dios le dio un mensaje específico para una audiencia específica a Jonás. Enviarlo a ¿dónde? Nínive. ¿Qué características tenía Nínive? Violenta, cruel. ¿Ok?
¿Y por qué Jonás entonces, en vez de agarrar para Nínive, agarró para Chipre? ¿Ok? Más allá, llegando a España, allá donde se hace un canalito, donde pasa ahí, hasta allá, hasta el último del mar Mediterráneo. Quiso huir. ¿Ok? Tuvo miedo Jonás. ¿Por qué? Él sabía que esa ciudad era muy violenta, muy cruel. Usted y yo somos un Jonás. Se nos ha dado un mensaje. ¿Predicarlo en dónde? A Nínive, que es el mundo. Y si nos acobardamos, hermanos, le vamos a rendir cuentas a Dios. ¿Dónde terminó Jonás? En un pez. ¿Okay? Por eso la percepción de la vida también tiene mucho que ver en todo esto. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, tanto a la gente y a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, démonos cuenta, en qué sociedad estaba viviendo el Señor. Dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor no engaña a nadie. ¿Okay? Él siempre fue, de hecho, él es la cara de la honestidad. Él es la cara de la verdad. Y Él siempre lo ha sido así, para con todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Toma tu propia cruz. Estar dispuesto a sufrir, a padecer lo mismo que sufrió y padeció nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro lo decía en Primera de Pedro, capítulo 5, que los mismos padecimientos de Cristo se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Ciertamente, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo estaban totalmente relacionados con la obra de su Padre, con la obra de nuestro Dios. De esos sufrimientos, de esos padecimientos, de lo que estamos hablando, que vienen como resultado de nuestra obediencia a Dios y del cumplimiento de la obra de nuestro Dios. Siempre nos vamos a encontrar con oposición, con resistencia y hasta con vituperios, con insultos. ¿Cómo le podría decir? ¿Con qué tuvo que lidiar nuestro Señor Jesucristo ante aquella sociedad? ¿Qué era lo que la gente le hacía? ¿Cómo lo trató la gente? Lo hablamos hace un ratito, ¿no, mi hermano Cecilio? El por qué el Señor fue menospreciado. ¿Qué esperaban el judío? ¿Qué esperaba el judío en cuanto a su Mesías? Que hubiera nacido en una cuna de oro, en el palacio del rey, ¿okay? Que fuera vestido siempre de gala, que se presentara ante ellos con tanta galantería y tanta riqueza, tanta pompa, y decir: yo soy el Mesías. No fue así. Nació ¿en dónde? En un pesebre, en una cuna de madera rústica. ¿Okay? Nació en una familia pobre y humilde. Se crió en una familia pobre y humilde, en una sociedad pobre y humilde. Por eso cuando lo escuchaban predicar, hermanos, y quedaban admirados, anonadados, sorprendidos con la sabiduría de este gran hombre, decía: wow, increíble, jamás escuché a hombre alguno hablar de esta manera, porque el Señor se apegaba completamente a la palabra. Por eso es uno de mis más grandes ejemplos, el Señor. Y no para
ganar audiencia, hermanos, sino para agradar a Dios. Eso es lo principal y lo más básico. Pero después, hermanos, venían y decían: ¿no es este el hijo del carpintero, de José y María? ¿No están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros? ¿De dónde pues sacó tanta sabiduría? Si no es un hombre preparado. Lo menospreciaban, lo rechazaron, nunca le dieron crédito. Todo lo contrario, lo vinieron ¿qué? Crucificando. ¿Qué? Mas sin embargo, él sabía muy bien que no todo su pueblo le iba a aceptar, no todo su pueblo le iba a recibir, no todo su pueblo le iba a creer. Aún así, sabía que muchos sí lo iban a hacer. Por usted y por mí el Señor murió en la cruz y cumplió todo al pie de la letra. Pero Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Después dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. ¿Qué implica esto, hermanos? Que no todos iban a estar dispuestos a sacrificar su vida por causa de la obra de nuestro Dios. Ya no estamos hablando de las personas que son ajenas al evangelio. No estamos hablando de personas que se rehusaron de creer el evangelio. Ahora estamos hablando de personas que se convirtieron al cristianismo, pero que después abandonaron al Señor. Se rehusaron de dar su vida. De hecho, cuando escuchamos esto, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué significa eso? Salvar su vida. ¿Qué significa, hermanos? El ver tu vida en peligro, en riesgo de morir y huir de esa situación, escapar de esa situación. ¿Qué significa salvar tu vida? El estilo de vida, ¿no? El estilo de vida. El estilo de vida lejos de Dios, como no dejarlo, no cambiarlo por Dios, quieres mantenerlo eso. A ver, un poquito más claro, hermano, para poderte entender. Como nosotros crecemos la mayoría lejos de Dios. Ajá. Y formamos un estilo de vida. Sí. No cambiar eso por Dios, mantenerlo en ese estilo. Ciertamente. Hermano Jorge. Dice el estilo de vida saludable, hermano. Ajá. Que te conserves en salud, ¿no? En parte, tanto una cosa como la otra, procurar tu salud, o sea, no poner en riesgo tu salud, no poner en riesgo tu vida, o el no renunciar a tu vida, como decía nuestro hermano Fabián. ¿Te entendí así bien, hermano? El no renunciar a tu, como dicen en ese latín, modus vivendus, ¿no? En tu forma de vivir. Okay. A muchos realmente, hermanos, nos ha costado el renunciar a ese tipo de vida. Porque en una vida así, libre, aparentemente libre, en donde tú puedes tener la libertad de hacer lo que tú quieras, tomar, beber, bailar, etcétera, ¿ok? No hay ninguna restricción o ninguna limitación, ninguna prohibición. Hay religiones que no te prohíben nada de eso, al contrario, te lo permiten y lo fomentan. Okay. Es cierto, tiene mucho que ver. ¿Qué más, hermanos? ¿Quién quiere más opinar en base a esto? Hermano David. Es un poquito más que eso, bueno, no más todavía. Añadiéndole. Porque cuando te dice el que quiera salvar su vida, de hecho tiene que renunciar a lo que está acostumbrado, a lo que aprendió de la vida y todo, conforme un ser humano. Sí. Y luego está la otra parte que te dice: más el que la pierda por causa del evangelio. De mí, del evangelio. O sea, no nada más es quitar
quitarte el ser una buena persona, y quitarte de las malas acciones. Porque hay mucha gente que es buena, más buena todavía que uno que es bautizado y conoce la palabra de Dios, y sin en cambio no va a ser salvo, porque no ha hecho conforme el Evangelio y la palabra de Dios. Desconocen mucho. O sea, no nada más es de venir, me porto bien y ya con eso estoy en cambio de vida. Tienen que trabajar en el Evangelio y por la causa de bueno, estoy de acuerdo con eso. La cuestión es de que ya estás brincando a la cuestión de la práctica. No, estamos hablando de la cuestión de la renunciación en sí. Ciertamente, ¿no? Tienes razón lo que estás diciendo, pero estamos en la parte precisamente de la renunciación. Cuando dice el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. La perderá. Lo que significa en sí salvar tu vida, hermanos, implica o significa el hecho de mantenerla al margen de toda situación conflictiva, al margen de todo peligro, que algo que estés poniendo en riesgo, por ejemplo, tu trabajo, que estés poniendo en riesgo tu familia, y sobre todo que estés poniendo en riesgo tu salud, como decía el hermano, es precisamente eludir, evitar todo tipo de sufrimiento. Yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer. Les decía, en base a los cristianos en el primer siglo, que muchos, por declarar a Jesucristo como su Señor, que en aquel tiempo era en sí como un título para el rey, y que a veces ese título lo tomaron el imperialismo como los césares, que para toda la nación y para todas las naciones que estaban subyugadas por el imperio romano, para todos ellos, hermanos, su único rey y señor era el César. Era el César. No podía haber otro César. De hecho, cuando juzgaron y juzgaron al Señor, hermanos, en donde este hombre Pilato decía, yo no veo nada que tenga alguna culpabilidad de este hombre y que merezca castigo, no veo ningún delito en él. Y los judíos dijeron, este hombre se está declarando como Señor, como Rey de los judíos, y nosotros no tenemos más rey que el César. Si tú consientes eso, tú vas a tener problemas con tu César. Y dijo Pilato, caray, no había puesto a pensarme en eso. Y él cuando dijo, bueno, yo me lavo las manos. Por eso los cristianos, cuando se les cuestionaba quién es tu Señor, tenían que decir, ellos tenían su fe, mi Salvador es Cristo. No puedes tener otro Salvador, otro Señor más que el César. O declaras tu fe al César o eres muerto. Muchos doblaron sus rodillas ante el imperialismo, hermanos, ante el César, con tal de salvar su vida. Hasta otros llegaron a decir, yo puedo sacrificar mi vida, pero no la de mis hijos, no la de mi esposa. Tengo que ponerme a pensar en ellos. Y renunciaron a su fe. Ciertamente en una situación así tan adversa, tan conflictiva, hermanos, podría decir uno, Dios los va a justificar. Pues mira, considera la situación. Nada de eso. El Señor murió en la cruz y lo hizo por usted y por mí, sin tomar en cuenta todo el vituperio, todo el rechazo, toda la burla, todo el escarnio que su pueblo mismo hizo contra él. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, porque para esto nos ha dejado un ejemplo. Implica lo que es algo como un ejemplo, hermano. Significa algo escritural. Esa palabra ejemplo, hupogramón, hupogramón, un ejemplo bajo escrito, una copia
por escrito. Es decir, que si tenemos nosotros los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es para dejarnos un claro ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, del sufrimiento del Señor Jesucristo, del calvario mismo del Señor, con tal de que sigamos su ejemplo. Él, al dar su vida por amor a su Padre, por amor a nosotros, ahora, ¿dónde está? Ya no está en la cruz, hermanos, como muchos quieren tenerlo ahí crucificado. Él está en la gloria del Padre. Y si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, ¿cuál será nuestro destino? En la gloria. ¿Okay? Pero por eso el Señor mismo es muy claro, nos está diciendo, porque todo el que quiera liberar su vida de todo conflicto, de todo problema, de toda adversidad, ¿okay?, por causa del Evangelio, por causa de mí del Evangelio, el resultado es que la va a perder. Pero todo aquel, dice después, que pierda su vida por causa de mí, por causa del Evangelio, implica el hecho de perder tu vida, es aquel que renuncia a su vida por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de la obra de nuestro Dios. Pablo mismo decía en Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tú estás muerto, tú moriste en el pecado. ¿Por qué pretendes vivir en el pecado? ¿Por qué queremos persistir en el pecado? ¿Es que en realidad no estamos convencidos? ¿Es que en realidad no amamos a Dios? ¿Es que en realidad no nos importa perder la vida? Es cuestión de pensarse, hermanos. Ponerse a pensar. Nuestra salvación tuvo un alto costo, la vida del Señor, y tenemos que hacerlo nosotros también. Por eso esto nos ayuda, hermanos, el servir a Dios, sin importar los riesgos, las consecuencias ni los desafíos, me lleva a la vida con Él, a la coexistencia misma de mi alma. Pero cuando nosotros, hermanos, la gente que vive en este mundo afanada solamente en el materialismo, en lo físico, tiene una percepción de la vida muy pobre, muy limitada y muy pobre. ¿Okay? Mire, en Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante, le dijo uno de la multitud: maestro, Lucas 12, versículo 13, le dijo una de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hay mucho más que analizar en cuanto a ese punto, pero ahorita por el tiempo no puedo hacerlo. Okay, porque había, en base a la ley, allá en Deuteronomio 21:15, el que obtenía todo ¿cómo se le dice? El patrimonio de la familia era el mayor. Okay, y a veces el padre de familia a veces tenía una segunda línea con alguna concubina o algo, y los hijos de la concubina no podían poseer la herencia del padre. Okay, y había ese tipo de problemas. Dice el versículo 14: mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, aprovechó esa situación para dar una clara enseñanza, no solamente para ellos, sino para todos los que estaban presentes. Y les dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros. Póngase a pensar. Según él decía que no tenía dónde poner sus frutos. ¿Y qué era lo que iba a hacer? ¿Qué era lo que iba a hacer? ¿Derribar qué? ¿Tenía o no tenía dónde guardarlos? Sí tenía. ¿Okay?
Pero la idea de él, ¿qué era? Hacer más. ¿Ok? La avaricia, hermanos, es el hecho de ser una persona insaciable en cuanto a lo que tiene, que nunca está satisfecho, siempre quiere más y más y más y más y más. ¿Ok? Y dice después: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué implica eso? Este hombre estaba pensando solamente en quién, en sí mismo, nada más en él, ni siquiera en su familia. ¿Ok? Ni siquiera en su familia. Está hablando en un sentido personal. Yo, ¿ok? Solamente para mí. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto. ¿Para quién será? Los dichos populares, ¿no? Los dichos del pueblo, ¿no? Nadie sabe, nadie sabe. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Puedes acumular riqueza, 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 y ahora sí tengo bastante, y de repente, ¡pum!, un infarto. Se acabó el baile. Y todo lo que hiciste, ¿qué pasó con todo ello? Ni modo que lo agarres y te lo lleves. No te puedes llevar nada, ni siquiera tu cuerpo. Todo eso se quedó. ¿Y quién va a disfrutar todo eso? Otras personas. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Pongámonos a pensar, ¿cuál era la perspectiva de la vida de este hombre? ¿Cuál era? ¿Cómo, hermana? Amontonar riqueza para después vivir su vida despreocupadamente. Amontonar, acumular. ¿Sí? ¿Qué va, hermano Jorge? El materialismo, tener cosas más. ¿En dónde estaba la confianza de esta persona? Sus bienes. En sus bienes, en sus riquezas, en sus logros. ¿Ok? Pero ¿en qué fue lo que nunca se puso a pensar en este hombre? En Dios. En Dios. ¿Ok? ¿Quién es el que da la vida? Bueno. Es lo que nos está batiendo mucho ahora en día, hermano. Ajá. La cuestión del trabajo, la presión de cómo se vive ahora, y por eso a veces descuidamos las cosas de Dios, porque como los está trayendo y los está presionando, que no hayamos que hacer, ¿verdad? Entonces a veces dejamos de servir a Dios por ir a cumplir con los placeres de este mundo, digamos, con esas cosas del materialismo. Entonces eso es peligroso, porque hoy en día hay una tremenda presión, por eso la gente está enfocada en los trabajos. Sí. Y es lo que siempre suele decir la gente: es que yo trabajo, no tengo tiempo. Y a veces nosotros aquí en la iglesia tenemos miembros de que están en esa misma situación, que no pueden congregarse porque están trabajando y no tienen tiempo para Dios. Bueno, no que tengan dos trabajos, ¿no? Pero ciertamente, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Aunque una de nuestras responsabilidades como padres es proveer para nuestra familia. De hecho, el apóstol Pablo decía que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Okay? Pero tengamos cuidado de no irnos a los extremos, precisamente. ¿Okay? De hecho, hermanos, ciertamente Satanás, por ejemplo, Satanás se vale de la adversidad, de crear conflicto en la familia, de crearnos conflicto en el trabajo, cosas así, de hacernos complicada la vida. Por un lado, utiliza eso. Por otro lado, nos da un dulce.
Por otro lado, nos puede dar un dulce para mantenernos ocupaditos ahí, como cuando usted le da un dulce al niño para que ya no esté dando lata. ¿Verdad? ¿Cuál es ese dulce para usted? Bueno, pues cada uno lo va a entender, lo va a aplicar a su modo, ¿no? Algo que te está distrayendo de las responsabilidades que tú tienes para con Dios. Algo que te está distrayendo, que te está apartando de las cosas de nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado. ¿Okay? Y a veces, muchas veces creemos que eso es bendición de Dios. Por eso hay que conocer el origen de estas cosas. ¿Okay? Yo, por ejemplo, en mi poca experiencia o en alguna situación en la cual yo me vi trabajando en el taxi en uno de los lugares más importantes en Nuevo Laredo, que era la central de autobuses, que era única en aquel tiempo, la única central de autobuses, y ahí había mucho trabajo. Cuando llegué yo ahí a trabajar como suplente, como extra, en un día trabajaba con un carro, con una persona, el otro día trabajaba con otra persona, pero yo trabajaba de lunes a sábado. De lunes a sábado, y el domingo no lo trabajaba. Y un compañero me decía: vente a trabajar el domingo, García. ¿Por qué? Dice: no, mira, todo lo que casi nadie viene a trabajar el domingo, y el domingo puede ser como 5,000 pesos. Vente otra vez más. Yo que tú trabajabas nada más viernes, sábado y domingo, y los demás días no trabajaba, pero el domingo es el bueno. Vente. Le dije: pues lo siento mucho, mi amigo, pero yo no puedo venir a trabajar el domingo. ¿Por qué? Es que ese día es el día del Señor. Ese día tengo que ir a la iglesia. Deja la iglesia, hombre. La iglesia te va a pagar los biles. La iglesia te va a pagar la luz de la luz o del agua o la renta de la casa. No, ¿verdad? Pues ahí está. Le dije: no, pues ciertamente la iglesia no. Le dije: pero Dios sí. ¿Cómo que Dios sí? Después platicamos de esto. Le dije: porque órale, aquí hay trabajo, ¿no? Pero la cuestión es de que si yo, ¿qué hubiera pasado conmigo? Oye, pues es cierto. El Señor puede entender muy bien mi situación. Sabe que tengo 3 bocas que mantener. Bueno, 4. Con la esposa. Pero Él sabe mi necesidad y Él me va a perdonar. Cuidado. Cuidado. Ese es el dulce. ¿Ok? Por eso, como bien le decía nuestra hermana, acuérdese lo que el Satanás le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Después de la primera y la segunda tentativa, le llevó a un monte alto y le mostró todos sus reinos y su gloria. Dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ok? ¿Qué era lo que el Satanás le estaba ofreciendo, hermanos? Toda la gloria. El Señor iba a obtener la gloria del mundo, pero no de esa manera. Por eso, ciertamente, hermanos, lo que estamos viendo aquí en cuanto a la percepción de la vida, ¿okay? El ser rico para con Dios, cuando hablamos de riqueza, hermanos, estamos hablando de abundancia. Eso es lo que significa. La riqueza implica literalmente una cuestión de abundancia. Es como cuando una persona es rico, tiene dinero en abundancia. Cuando una persona es rico en salud, es porque tiene salud en abundancia. ¿Okay? Entonces, precisamente, el ser rico para con Dios, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos hacer tesoros en el cielo, hermanos? Haciendo la voluntad del Padre. Haciendo la voluntad de nuestro Dios, trabajando en la obra de nuestro Dios, participando en las cosas de nuestro Dios, estando activo en las cosas de nuestro Dios. Cuando yo una vez, hermanos, fui precisamente allá en Nuevo Laredo, haciendo el trabajo, la obra del Señor, fui a una casa de unos hermanos. El cuarto de ellos, la vivienda de ellos era de material con cartón. El techo era así, hojas de triplay con hojas de cartón. Era un hogar bien pobre. ¿Okay? Y fuimos a estudiar con ellos. Y cuando terminamos, hermano, me dio un café. No tengo más que ofrecer. No. Al contrario, mira, nosotros trajimos panecito y con esto es suficiente. Tú no te preocupes. Okay. Venimos a estudiar la palabra contigo, con tu familia. Cuando antes de venirnos, le dijo: no se vaya, le tengo un regalo, hermano. Y dije: bueno, ok, me espero. Él en su patio había sembrado melones, sandías, calabazas. Y me traía eso. Y dije: wow, qué gran lección me estás dando, Señor.
Por eso bien dicen que el hecho de que seas pobre no significa que no puedas dar algo de ti. De lo que tienes, dalo. ¿Okay? El hecho de invertir lo que de tu misma pobreza, como dicen en 1 Corintios capítulo 8, hermanos, que de su pobreza abundaron en riqueza para con Dios. ¿Okay? Por eso, al estar en una situación así tan adversa, tan conflictiva, hermanos, tan problemática, que de alguna manera probablemente ponga en riesgo mi vida, o ponga en riesgo mi salud, o ponga en riesgo mi trabajo, no importa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué dice? ¿Confiamos realmente en la providencia de Dios, mis hermanos? Gloria a Dios. Él nunca nos va a abandonar, hermanos. De hecho, hermanos, que se nos olvida que no importa cómo hayamos nacido, no importa dónde hayamos nacido, pero aquí estamos. ¿Y qué nos dice eso? ¿No es por la voluntad de Dios? Amén, amén. ¿Y quién se ha muerto de hambre? Que nada, ahí estamos, todavía estamos aquí, gracias a Dios, ahora estamos aquí hasta adorando a nuestro Dios. Amén. ¿Por qué vamos a desconfiar por un trabajo? ¿Por qué nos vamos a intimidad judicial y nos dice, si no viene a trabajar, te desocupado? ¿Quién es ese que nos va a desocupar? Es posible que hasta la compañía pierda. Así. Pero hay que tener fe y confianza en Dios. Ciertamente. Y eso es lo que necesitamos, confianza. No dejar de confiar en nuestro Dios y de hacer la obra de nuestro Dios. Así es, hermano. Por eso tenemos que considerar dos cosas muy importantes. Principalmente, hermanos, el curso de la vida. Consideremos el curso de la vida, hermano. ¿Ok? Si volteamos hacia los niños, ¿hace cuánto tiempo que estábamos como los niños? ¿Hace cuánto tiempo? A veces uno se pone a pensar en ello, que yo cuando estaba niño jugaba a las canicas, que a los trompos y que al yoyo y que al valero y cosas así. Y de repente me miro, ya Miguel, 58 años, qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? La vida, como bien dice Santiago, es como la neblina. ¿Okay? Así de efímera, así de rápida, es como cuando un cometa entra y así de efímero, así de rápido, ¡pum!, se te va la vida. ¿Okay? Se acabó. ¿Quién es el más grande de aquí? ¿Hermano George o quién? ¿Sí usted, hermano? Déjeme le cuadro, hermano, es mayor que todos nosotros. Pero son muchos años. ¿Cuántos años se vivían en los primeros días? 900 y tantos años. Y todo eso se vino reduciendo. ¿Okay? Ahora allá a las 500, uno que otro, 100 años o arriba de 100 años. ¿Okay? Ya a duras penas llegan a esa edad, más bien. En comparación, estamos considerando, hermanos, el ciclo tan breve de la vida, en comparación con lo que nos espera en la eternidad. Seamos sabios, hermanos. Seamos sabios. En realidad, ¿vale la pena sacrificar nuestra vida aquí? Por ahí dicen que hay muchos que viven para morir, mientras que otros, ¿qué hacen? Mueren para vivir. Unos viven para morir y otros mueren para vivir. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Morir para vivir. Estamos muriendo porque hemos muerto al pecado. ¿Okay? Por eso, Dios mediante, vamos a considerar, hermanos, este próximo domingo, el que viene, después, la perspectiva de la vida en la persona del apóstol Pablo. ¿Okay? En la persona del apóstol Pablo. Lo consideramos algo muy breve en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Pero en un hombre, hermanos, que también tuvo que hacer lo mismo que usted y que yo. Renunciar al judaísmo y a muchas cosas más. Y someterse ¿a quién?
a la voluntad de nuestro Dios. Desde que este hombre se convirtió al cristianismo, la perspectiva de su vida fue otra, totalmente diferente. ¿Será la misma que nosotros tenemos, hermanos? Que sea para la honra y gloria de Dios. Dios les bendiga, hermanos.